Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por las alabanzas. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar por la predicación de esta tarde. Vamos preparando nuestras Biblias para poder estudiar, hermanos, allí la palabra de Dios. Padre nuestro, rogamos de tu gracia, de tu perdón y de tu misericordia para cada uno de los que somos tus hijos, Señor. Particularmente aquellos hermanos que hoy estamos ya listos para escuchar tu palabra, ya sea a través de la transmisión en Facebook o bien los que hemos llegado aquí a tu casa. Examina mi corazón, Señor, reconozco que soy pecador delante de ti, perdóname y perdónanos a cada uno, Señor, de tus hijos. Lávanos con la sangre de tu Hijo Jesucristo para que seamos aceptos ante ti a través de tu amado Hijo Jesús. Has escuchado nuestras oraciones. Sin embargo, Padre, oramos también por este país, Afganistán, que lamentablemente hoy hubo, o hace unas horas, un terremoto intenso. Se reportan ya cientos de muertos, por lo menos 1000, dicen las autoridades, y esperan que desafortunadamente la cifra se vaya incrementando, lo cual pues muy probablemente ocurrirá. Es un país lejano, quizás muchos no hemos estado allí, tal vez no lo conoceremos jamás, pero nada escapa a tus ojos. Tú los conoces. Ten misericordia de quien ha sufrido la pérdida de su casa, de sus posesiones, pero sobre todo, Señor, de un ser amado, hijos, padres, hermanos. Realmente todo el mundo te necesita. En otros lugares hay guerras, hay violencia, hay destrucción, hay hambre, hay no ignorancia de tu palabra, pero sí corazones endurecidos hacia lo que es tu nombre, Padre. Por eso te pedimos que tú obres en este mundo y que, Señor, quienes te conocemos, seamos, Padre, cada vez más consagrados a ti. Henos aquí delante de tu presencia para que tu palabra, Señor, nos instruya. Danos sabiduría por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a tener allí nuestras Biblias preparadas para darle lectura en unos momentos más. Estamos estudiando una serie que se llama La personalidad del discípulo. El propósito de esa serie es recordarnos que como seres humanos con un cuerpo, un alma y un espíritu, integralmente debemos de permitir que el Señor tome el control de nuestras vidas. Particularmente esta serie va a tratar de aquello que tiene que ver con nuestra manera de actuar, de pensar y de sentir. Y de allí el título de la serie, que es La personalidad del discípulo. El día de hoy, hermanos, el tema que quiero que estudiemos se llama, a manera de pregunta, ¿quién debe gobernar tu personalidad como discípulo? Es decir, ¿quién debe de ser el líder? ¿Quién debe de marcar hacia dónde debemos de ir? ¿Qué debemos de sentir? ¿Qué debemos de pensar? Y por consecuencia, ¿cómo debemos de actuar? ¿Quién es el que debe de gobernar esa personalidad, hermanos? Bueno, habitualmente podemos dividir a las personas en, diría yo, 2 tipos de personas, pero hoy lo vamos a hacer en 3 tipos de personas. Por ejemplo, cuando hablamos de un tipo de persona, que es la persona que no tiene a Cristo, el impío, el inconverso, aquella persona que no tiene interés, llámese ateo o llámese alguien que cree en Dios y que sin embargo no tiene ningún interés en Dios, que no ha creído en Cristo, a quien para efectos del tema de hoy llamaremos impío. Cuando uno le pregunta a una persona impía, ¿quién crees tú que debería de gobernarte a ti? ¿Quién crees tú que debería de gobernar tu carácter, tu personalidad? Lo más probable es que diga, yo con mi vida hago lo que yo quiero. Es decir, en mi vida mando yo. Bueno, vamos a Juan capítulo 8, versículo 44. Y entonces el punto número uno se llama tú, porque si la respuesta, que naturalmente va a ser esa, yo, nuestra respuesta es tú, no, claro que no debería de ser así. Y la pregunta es ¿por qué? Dice Juan capítulo 8, versículo 44, quiero pensar que es un pasaje que la gran mayoría conocemos y que sin embargo vamos a tomar con muchos otros como una base para decir por qué
la respuesta debería decir no ante esa probable respuesta de una persona. Dice, vosotros, está hablando Jesucristo, dice, ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué hay en el corazón de un impío? En el corazón de un impío, hermanos, hay maldad, ¿verdad? Su espíritu está muerto, su alma está corrompida y por tanto su cuerpo, ¿verdad?, está influenciado por una naturaleza carnal que está completamente inclinada al pecado. Su cuerpo, su alma se sobreponen cotidianamente, habitualmente a su espíritu, y ese corazón malo les lleva a hacer lo malo. Sin embargo, aunque una persona responda, en mi vida mando yo, bíblicamente, hermanos, esto no es cierto, porque en el corazón de un impío, quien realmente gobierna, quien realmente manda, es el diablo. Jesucristo, hermanos, no tuvo ningún empacho en confrontar a los hombres de su tiempo que se creían, ¿verdad?, que se creían espirituales, que creían que ellos hacían la voluntad de Dios, y sin embargo les dice, no es así. Ustedes son de su padre el diablo, y en virtud de que él es su padre, ustedes quieren hacer lo que él desea, quieren hacer su voluntad, porque su voluntad está inclinada hacia lo malo. Vamos a Juan capítulo 13, versículo 26, y vamos a recordar a un discípulo, a uno de los 12 apóstoles, quien, a pesar de haber escuchado de Jesucristo el evangelio día tras día durante por lo menos un par de años, sí, no quiso creer. ¿Y por qué digo que por lo menos durante un par de años? Porque normalmente, aunque el ministerio de Jesús duró entre 3 y 3 años y medio, no todos los apóstoles estuvieron todo el tiempo con ellos. Se cree que la gran mayoría realmente vinieron a él a partir del segundo año. Y si esto fue así, por lo menos 2 años ya la totalidad estuvo con él. Pero sea 2 o 3 años, eso no marcaría la diferencia. Dice Juan capítulo 13, versículos 26 y 27, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, dice la palabra de Dios que Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Claro que el ser humano sí tiene cierta independencia en sus acciones, por supuesto. No podemos, y yo soy de las personas, de los creyentes, de los pastores que creen que no solamente no podemos, sino que no debemos de echarle la culpa al diablo de todo, ¿no? Porque entonces caeríamos en el error de aquellas personas que dicen, bueno, es que el diablo me hizo que hiciera esto, Satanás me hizo que hiciera lo otro. O peor aún, aquellas personas que equivocadamente le echan la culpa a los demonios y dicen, es que tengo el demonio de esto, el demonio de aquello, el demonio del otro. No. Sin embargo, lo que sí acabamos de ver hace rato es que Jesús le dice a los judíos de su tiempo que ellos están influenciados por su padre el diablo y que los deseos de él quieren hacer. Pero no solamente él lleva a cabo una influencia externa, sino también interna, como en el caso de Judas. Judas se propone hacer un buen negocio vendiendo a Jesucristo, traicionándolo, ¿verdad? Satanás está incitándolo, está motivándolo, y para que él no retroceda, en el último momento dice la Biblia que entra en él. Qué impresionante, qué duro fue el corazón de este hombre, hermanos, porque yo creo que muchos de nosotros en algún momento, o algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida, hemos pensado, qué gran privilegio haber escuchado, haber visto personalmente a Jesucristo. Tal vez algún día tú has dicho, no, si yo hubiera vivido en el tiempo de Jesús, yo habría creído en él. ¿Cuánta gente, hermanos, no nos ha preguntado en el momento en el que estamos evangelizando, tráeme a Cristo, y si tú me traes a Cristo y yo lo veo, ¿verdad?, entonces yo voy a creer en él? No es cierto, porque la gente de su tiempo lo vio, lo escuchó y no creyó en él. Y uno, por lo menos uno,
de quienes a él llamó apóstoles, incluso, ¿verdad?, durmieron con él en el sentido de bajo el mismo techo, ¿verdad?, estuvieron a veces día y noche con él, escucharon sus explicaciones, sus palabras, sintieron su presencia, ¿verdad?, lo vieron, y sin embargo la palabra no entró al corazón, porque el corazón del impío es malo. Dice Génesis que está inclinado a lo malo desde su juventud. ¿Nos damos cuenta? Entonces, claro que no, claro que la personalidad de un impío no está gobernada por él. No debe de tomar esa decisión, o no debería de tomar esa decisión, porque entonces no solamente va a tomar malas decisiones, sino que Satanás puede usarlo para tomar decisiones muy malas, muy tremendas. Por eso es que, hermanos, hay tanta maldad. Tal vez ustedes, voy a hacer un comentario, tal vez ustedes digan: hermano Germán, creo que te estás saliendo de la opinión, de la palabra. Pero no, quiero explicar por qué. Probablemente ustedes vieron la noticia, no recuerdo ya si fue ayer o antier, ¿verdad?, que unos sicarios iban persiguiendo a una persona, se mete en un templo católico, ¿verdad? Hay 3 sacerdotes allí y matan a 2. Y alguien pudiera pensar: bueno, ¿y a mí qué me importa? No, nos debería de importar, porque hasta hace algunos años este tipo de gente tenía una, no lo podemos llamar ética, pero tenían una regla. Se respetaban personas clérigas, ¿no? Se respetaban mujeres o niños. Como que había ciertos códigos, esa es la palabra que quería encontrar, ciertos códigos. Pero esos códigos ya quedaron superados, ya quedaron atrás. Ya ese tipo de personas que en otro momento no tocarían, no tienen ningún empacho en acabar con su vida, en acabar con ellos, ¿sí? Y en todos lados la maldad ha crecido o está saliendo a flor de piel, hermanos, en mucha gente. Y creo yo, hermanos, que es porque no solamente esta gente ha tomado la decisión de gobernar, de dirigir su propia personalidad, es decir, su propia vida, sino que al tomar esa decisión equivocada, la cual nosotros decimos: no lo hagas así, Satanás a muchos de ellos los está usando para crear maldad, para crear confusión, para crear persecución incluso, hermanos, a aquellos que tal vez predican la palabra de Dios. Sin embargo, dado que no estamos hablando a impíos, por lo menos espero que ese no sea el caso, y si alguien no ha recibido a Cristo, pues recíbalo el día de hoy como su Salvador personal. De tal manera que decía yo hace rato que podemos hablar normalmente de 2 tipos de personas, pero yo me quiero atrever a hablar de 3, y no porque yo lo esté inventando, sino porque la palabra de Dios creo yo que la considera, y quiero hablar del creyente carnal. De aquel hombre o mujer que ha recibido a Cristo en su corazón, que en algún momento de su vida tomó una decisión por Cristo, pero que hasta allí se quedó esa decisión y no creció espiritualmente y se ha estancado. Y si le preguntamos al impío, ¿verdad?, ¿quién crees que debe de gobernar tu personalidad?, él diría: yo, en mi vida yo hago lo que yo quiero. Y le hacemos la misma pregunta al creyente carnal y su respuesta va a ser: yo también. Es decir, yo en mi vida hago lo que yo quiero. Así que a mí no me vengas a decir cómo debo de vivir, qué decisiones debo de tomar, con quién puedo hacer este negocio, con quién puedo tener una relación, a dónde puedo ir, qué puedo ver o qué no puedo ver, qué puedo escuchar o qué no puedo escuchar, porque yo con mi vida hago lo que yo quiero. Bueno, la palabra de Dios nos habla también entonces a nosotros si estamos en ese lugar. Y no solamente a nosotros, sino a aquellos que, teniendo una espiritualidad fuerte, firme, se les hace esta advertencia que se nos hace a todos. Hebreos capítulo 13, versículo 2. El título de la predicación es: ¿quién debe gobernar tu personalidad como discípulo? ¿Tú? No, esa no es una buena decisión. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 2: mirad, hermanos, que no haya
en ninguno de vosotros, en ninguno de ustedes, corazón mal. Hebreos 3:12. Sí, ¿dije otro? Discúlpenme, hermanos, discúlpenme. Voy a esperar a que lo ubiquen, discúlpenme. Hebreos 3:12. Dice la palabra de Dios así: mirad, hermanos, ¿sí? ¿Ya están ahí? Que no haya en ninguno de ustedes corazón malo. Por eso quise utilizar esta imagen que está al frente. Que no haya un corazón malo, corrompido, influenciado por sus malas decisiones, aprovechado por Satanás para influirlos. A diferencia del impío, no puede entrar, pero puede influenciarlo. Dice, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque cuando me aparto del Dios vivo, digo, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Vamos a Hechos capítulo 5, versículo 3. Si ustedes y yo hemos tomado entonces, hermanos amados, la decisión de ser discípulos de Cristo, tenemos que seguir cuidando nuestro corazón. Es más, tenemos que cuidarlo más que el creyente carnal, para no apartarnos del Dios vivo. Definitivamente hay muchas cosas en la palabra de Dios que tal vez no son de nuestro gusto. Y no es que sean malas, sino que no es algo que a lo mejor nos satisface llevar a cabo. Sin embargo, tenemos que hacerlo porque es la voluntad de Dios. Dice Hechos capítulo 5, versículo 3, y dijo Pedro a Ananías. Quiero que consideremos este versículo, hermanos. Dice la palabra de Dios. Dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿De qué otra manera podríamos leer este versículo, hermanos? Si lo leyéramos de otra manera, Pedro preguntaría, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayas permitido que Satanás influya de esa manera o haya influenciado de esa manera en tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? O quizás otra manera de leerlo sería, ¿cómo es que logró adueñarse de tu voluntad? Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? En el sentido de que, ¿cómo es posible? Porque no debería de ser. ¿Sí nos damos cuenta? Porque no debería de ocurrir. Porque él no, en estricto sentido, no debería de poder adueñarse de nuestra personalidad, como para perturbar mi mente, mi voluntad, mis emociones e influenciar en mi capacidad de decidir. Pero es que Ananías se lo permitió. Por eso es que la pregunta de Pedro más clara es, ¿cómo es posible que ocurriera algo que no debería de ser, al punto de adueñarse en el sentido de que te llevó completamente? Entonces, hermanos, nos engañamos cuando creemos que nosotros gobernamos nuestra vida, porque paulatinamente el enemigo va tomando control hasta que se adueña de nuestra voluntad. ¿En qué posición estamos nosotros en este momento? ¿Hemos equivocadamente tomado la decisión de apartarnos del Dios vivo? Y si es así, entonces, hermanos, el enemigo va a aprovechar la oportunidad de influenciarnos de tal manera que nuestra mente cambie completamente hasta llevarnos a hacer cosas malas. La siguiente pregunta, el punto número 2, entonces es, el título de la predicación se llama, ¿quién debe gobernar tu personalidad como discípulo? ¿Dios? Y entonces la respuesta es sí, claro que sí. Vamos a ver, sin embargo, algunos pasajes de la Biblia. Colosenses capítulo 1, versículo 9. La pregunta es, ¿por qué Dios sí debe de hacerlo? Bueno, vamos poco a poco a recordar por qué o a comprender por qué. Hermano, hermana, hermanos que están en la transmisión, ¿quién está gobernando tu personalidad? Es decir, ¿quién está tomando el control de tu mente, de tu voluntad, de tu capacidad de pensar, de sentir o de decidir? ¿Tú o Dios? Dice Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos,
No cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quiero empezar por la segunda parte. Dice Pablo: yo no dejo de orar para que cada uno de ustedes tenga toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Yo quiero motivar a la iglesia en Arenal y a todos aquellos hermanos que estamos aquí presentes y a la distancia, a que oremos unos por otros, ¿sí? Y le digamos al Señor: Señor, danos esa sabiduría que proviene de tu Espíritu Santo. Danos esa capacidad de ser tan inteligentes que todas las decisiones que tomamos están influenciadas por ti. Danos el valor de permitir que tú tomes el control de nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, para que en este corazón donde mora Cristo, la única influencia que recibamos sea la tuya. Y que si en algún momento de la vida yo digo: no, en esto yo voy a hacer mi voluntad, en esto voy a hacer lo que yo quiero, yo recuerde que no es algo que debe de ser así. Por ejemplo, hermanos, quiero que se den cuenta los miércoles de oración, y no está mal hacerlo, vamos a seguir haciéndolo. Normalmente oramos por aquellos hermanos que tienen problemas, por aquellos hermanos que están enfermos, por aquellos hermanos que, es decir, normalmente oramos por otro tipo de necesidades. Yo invito a los hermanos que dirigen los cultos, particularmente de los miércoles, a que oremos para que seamos llenos de la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Porque si somos llenados de la sabiduría y de la inteligencia que da el Espíritu Santo, voy a saber enfrentar mi enfermedad, voy a saber enfrentar mi crisis, voy a saber tomar el control de mis emociones, voy a saber en qué momento estoy cediéndole terreno al enemigo en mi mente. Voy a saber en qué momento, ¿verdad?, debo de acercarme a Dios para comprender su palabra. Quiero que nos demos cuenta que esto de lo que estamos hablando ahorita, y espero explicarme con claridad, es incluso más importante que lo otro. Porque yo puedo orar por ese hermano que está enfermo y Señor, y sánalo. Pero si no oro para que Dios le dé sabiduría e inteligencia espiritual para poder enfrentar lo que vive, va a estar triste. O va a estar sano, pero no va a estar contento. No sé si me explico. Porque va a estar cuestionando a Dios por todo. El clásico ¿por qué? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué en esas circunstancias? ¿O por qué a mí? Etcétera, etcétera. Pero si tenemos la sabiduría de Dios, vamos a poder comprender que Dios cumple propósitos detrás de cada cosa que nosotros vivimos. No sé si alcanzo o si me estoy explicando con claridad, hermanos, para que se comprenda lo que quiero decir con esto. Por eso Pablo dice: no cesamos de orar por esto. Porque él estaba pensando precisamente en el hecho de que la voluntad de los hermanos de Colosas fuese guiada por el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque los hermanos de Colosas se habían desviado ya de la doctrina. ¿Lo recuerdan? Ya estaban adorando ángeles. Ya decían que había que guardar ciertos días, había ciertas cosas que sí se comían, otras que no se comían. Es decir, se habían desviado completamente. Y Pablo dice: por eso yo oro para que ustedes sean llenos de la voluntad de Dios, recibiendo la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Hermano, has tomado la decisión de que nuestra personalidad, mi personalidad, sea gobernada por Dios. Sí, qué bueno, felicidades, gracias a Dios. Hay que orar por más sabiduría. En cada momento de nuestra vida, cada día de nuestra vida, hay una decisión que debemos de tomar. Porque alguien puede decir: sí, hermano Germán, yo tomé esa decisión hace muchos años. No, es una decisión que tenemos que tomar todos los días. Todos los días. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, aunque habla de un momento específico, el Señor quiere que tomemos esa decisión. Quería que todo el pueblo tomara esa decisión.
Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, lo siguiente: hermano, hermana, todos los días tenemos que tomar la decisión de que Dios sea el que gobierna nuestra personalidad, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro cuerpo, nuestra capacidad de pensar, sentir, decidir. Y que aún hermanos, nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, incluso lo que gustamos, sea aquello que le agrada a Dios. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 30, 19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes. Hermanos, este pasaje es impresionante. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante solo 2 cosas: la vida y la muerte. Porque con Dios, hermanos, no hay medias tintas. No es ser medio creyente o medio espiritual y medio carnal. No, o eres espiritual o eres carnal. No es la mitad. Dice Dios: yo les pongo delante a ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y después dice: toma una decisión. Si nos damos cuenta, toma una decisión, es decir, escoge. Y dice Dios, si tú le dices a Dios: Señor, a ver, me regreso. Si Dios me plantea esa exhortación, tal vez yo podría decir: bueno, Señor, ¿qué escogeré? ¿Qué será bueno? ¿Qué pensaré? No, dice Dios: escoge la vida. Yo te pongo las 2, pero escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, para que tú y los tuyos sean bendecidos. Proverbios 20, 18. Proverbios capítulo 20, versículo 18. Hermano, Dios tiene un propósito especial para ti. Dios quiere guiarte a hacer su voluntad. Pero Dios te da la libertad de decidir. Dios quiere que elijas sus caminos, y Dios no excluye a nadie. Lo voy a repetir en un momento más. Proverbios 20, 18. Los pensamientos, es decir, la mente, con el consejo, ¿qué dice? Se ordenan. Y con dirección sabia se hace la guerra. Sí, lo correcto es permitir que Dios gobierne nuestras vidas, porque si yo tengo mi cabecita hecha un revoltijo, como decimos en México, que no sé qué hacer, entonces voy a escuchar el consejo de Dios. Voy a orar al Señor, le voy a preguntar, le voy a pedir que me responda por medio de su palabra, por medio de la predicación, por medio de la oración, por medio de las circunstancias. ¿Qué quiere que yo haga? Pero mi corazón está listo para escucharlo. Y quiero repetir los 5 pensamientos que mencioné hace un momento. Dios tiene un propósito especial para ti, para cada uno de nosotros. Dios quiere guiarte a hacer su voluntad. Dios te da, sin embargo, la libertad de decidir. Dios quiere que elijas sus caminos, y Él no excluye a nadie. Y por si fuera poco, nos ayuda, porque dice la palabra de Dios, lo voy a leer: porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer. Produce, porque por medio de su Espíritu Santo que mora en nosotros, en ese corazón donde está Cristo, esa inclinación a elegir lo correcto, a hacer lo bueno. Por eso es que de repente dices: me siento mal porque no he leído, me siento mal porque no he orado, me siento mal porque no he ido a la iglesia, o cuánto deseo tengo de alabar, cuánto deseo tengo de escuchar, cuánto deseo tengo de hacer, cuánto deseo tengo de ir, porque Él además nos ayuda desde dentro para poder tomar una buena decisión. Quiero aclarar lo siguiente: los propósitos de Dios difieren en capacidad y en alcance. Yo puedo establecer un propósito para mí como ser humano, pero la capacidad que yo tengo es claramente superada por la capacidad de Dios. Las metas que yo me ponga
son claramente superadas por las metas y el alcance que Dios puede lograr con mi vida, con nuestras vidas. Pero mejor aún, cuando yo permito que Dios me lleve a cumplir esos propósitos especiales en mi vida, porque yo he tomado la decisión de que Él sea el que gobierne mi personalidad, mis propósitos no van a terminar corrompidos o corrompiéndose, porque habré elegido lo correcto, habré elegido lo bueno, porque los propósitos de Dios para nuestra vida siempre son santos, siempre son rectos y permanecen para siempre. Entonces, como cristianos tenemos una responsabilidad, y quiero que vean la imagen que estoy proyectando. De hecho, la puse como encabezado en una de nuestras páginas en Facebook, que dice: glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Hermanos, quiero llevarles por favor a Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6 y 12 al 14. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6 y posteriormente 12 al 14. ¿Quién debe gobernar tu personalidad como discípulo? ¿Tú? No, tú no. ¿Dios? Sí, por supuesto que debe de ser Dios. Y para que eso ocurra, todos los días debemos de estar tomando la misma decisión, que es escoger la vida, que es orar unos por otros para que Dios nos mantenga y nos dé esa sabiduría, esa inteligencia que proviene del Espíritu Santo para estar tomando esa decisión y entender que lo que Dios tiene para mí es más grande en alcance, más grande en duración que lo que yo pueda elegir, y nunca va a terminar corrompiéndose, nunca. Aunque debo de decirles, hermanos, que algunas veces Dios nos lleva por caminos que no entendemos, que no comprendemos, que no nos gustan, siempre van a ser los mejores. Si yo permito que Él domine mi personalidad, mis emociones no van a terminar alteradas. No voy a terminar, hermanos, en el hospital psiquiátrico vuelto loco porque no supe qué hacer con mi vida. No, porque Él me va a mantener en estabilidad emocional. Más adelante vamos a hablar de las emociones específicamente durante varios mensajes, hermanos, pero es esa parte que tenemos que permitirle que Dios tome el control. Estamos hablando de que entonces debemos de glorificar a Dios con nuestra vida. Efesios capítulo 1, versículo 4, leo la palabra de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, aquí está el propósito, aquí hay una cláusula de propósito, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué Dios hizo esa obra en nosotros? Para que nosotros lo alabemos por su grande y maravilloso amor con nuestras acciones. Pero vamos a ver lo que dice el 12 al 14. Esta frase se repite 3 veces en una porción muy pequeña. Tiene que tener algo de importancia. Por algo Pablo repitió esto 3 veces en esta pequeña porción, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermano, hermana, ¿con qué propósito nos salvó Dios? Para que vivamos, para que Dios sea alabado por su grandeza. Cada cristiano en este mundo estamos puestos para que el mundo alabe a Dios por su grandeza, por su amor, por su misericordia mostrada en nosotros, en nuestra vida. Oye, mira, te das cuenta que hermanos, los seres humanos, cuando miramos a otra persona, nos sentimos atraídos por su físico, sean los ojos, sean los oídos, sea la nariz, lo que quieran. Pero casi nadie se fija en algo que es más trascendente: la personalidad. La personalidad.
Me voy a atrever a decir esto, y de verdad que lo digo con mucho respeto, porque yo en muchas ocasiones he dicho que todas las mujeres son bellas. Pero los estándares humanos han marcado diferencias, ¿verdad? Y califican algunas menos bonitas que otras. Así que en ese sentido, permítanme decirles lo siguiente. Hay mujeres que quizás físicamente no son muy bellas, pero que su personalidad es impresionante. Son mujeres sensatas, inteligentes, un temple, sus emociones están controladas, toman buenas decisiones, no se alteran con nada, tienen un carácter hermoso, bello, una mente, un proyecto de vida, una seguridad, una confianza que tú dices, wow, qué mujer tan hermosa, o qué hombre, en el caso de las mujeres, ¿verdad? A veces dices, oye, pero ¿qué le viste? Si está bien feo. Y dices su personalidad, ay, te ríes, ja, 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 ja. ¿Sabes una cosa? Te puedes casar con el más guapo, pero si es un inseguro, un chillón, un cobarde, alguien que sale corriendo a la primera de cuentas, ¿verdad? Que pasa toda su vida triste, deprimido, ansioso, o enojado, o alterado, que no sabe ni siquiera tomar elecciones básicas en su vida. Inseguro, no quiere ni salir a la calle porque o ir a una entrevista porque no sabe qué decir, qué hacer, no tiene hambre de crecimiento incluso. ¿Para qué lo quieres? O en contraparte, una dama. Pero cuando es una personalidad, sobre todo gobernada por Dios, entonces tú puedes decir, qué bella persona. Ese tipo de personas, oremos para que Dios nos convierta en ese tipo de personas, para alabanza de la gloria de Dios. Para que la gente alabe a Dios no porque eres bella o porque eres guapo, no, sino porque tu personalidad glorifica el nombre de Dios. Porque eres un hombre, una mujer segura, confiada, firme, decidida, emocionalmente estable, que sus decisiones son valoradas incluso por las demás personas. Y dirás, hermano Germán, ¿por qué dices eso? Vamos a terminar con Juan capítulo 17, versículo 4. ¿Quién debe gobernar tu personalidad como discípulo? Tú no lo hagas. Particularmente si eres creyente, tú no la gobiernes. Porque si tú la gobiernas, vas a tomar malas decisiones. Y al tomar malas decisiones, le vas a permitir al enemigo, al diablo, influenciar en tu vida. Y te va a llevar de lo malo a lo peor. Pero si tu respuesta es Dios, entonces nuestra respuesta es sí. Pero es un sí que debe de estarse afirmando todos los días. Que debemos de estar buscando que en ese corazón que mora Cristo esté creciendo la sabiduría de Dios y entender todos los días que tenemos la responsabilidad de levantarnos y tomar la misma decisión para que nuestra personalidad sirva para que otros alaben la grandeza de Dios, porque fue exactamente lo que hizo Cristo. Juan capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste. ¿Qué significa esa frase? Yo te he glorificado en la tierra, hermanos. Significa, a todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú. Jesús podía llegar satisfecho al término de su ministerio diciéndole al Padre: Padre, yo le he mostrado al mundo que tú eres un Dios de amor, grande, maravilloso, misericordioso. Y por eso la gente se admiraba. Hermanos, ¿de qué se admiraba de Jesús? ¿De que medía 1.80? ¿De que tenía músculos, verdad? ¿Porque iba al gimnasio? ¿Porque era muy guapo? ¿Porque tenía ojos azules? No, la Biblia ni siquiera nos describe eso. Isaías, ¿verdad?, se atrevió a decir que su apariencia iba a ser tan común que no iba a tener un atractivo particular, pero tenía una personalidad que radiaba quien gobernaba su vida, que era Dios el Padre, por medio de su Espíritu Santo. Lo hermoso de Dios, hermanos,
era su personalidad. Y lo hermoso de un discípulo de Cristo debería de ser su personalidad, su carácter, su temperamento, su forma de actuar. Que por supuesto, porque lo vamos a ir hablando a través del tiempo, el cuerpo también tenemos que cuidarlo, también tenemos que tenerlo presentable, etcétera, etcétera. Y son temas que veremos más adelante. Pero hoy estamos hablando de esas decisiones, de esa mente, de esa voluntad, de esos sentimientos. Conclusión. Oremos a Dios, hermanos, para que todos nosotros, toda nuestra iglesia, todos los hermanos que están en la transmisión, tengamos un corazón sabio para permitir que Dios gobierne nuestras personas. Y que nuestro testimonio entonces, en todos sentidos, glorifique en todos los días el nombre de Dios. Y que al final de nuestra vida, si Dios nos permite estar conscientes del día de nuestra muerte, podamos orar al Señor y decirle: Señor, recíbeme en tu presencia. Te he glorificado en este mundo. Mi vida fue usada para que otros te glorificaran a ti, Señor. Qué maravilloso, hermanos. Que Dios les bendiga.